Hace unos años se hizo público la denuncia de la señora Olga Valdés Zamora, esposa del rey del cabrito. Todo transcurría sin eventualidades. Exacto. ¿Hasta qué? Vieron como que era fácil llevarla y no leía y empiezan a maquiavelar cómo despojarla de todo su patrimonio. Pero ese papel estaba donando La donación completa de todo su patrimonio. Yo vi a esa madre tan de nosotros, entregada a sus hijos. Ella no tenía amigas, le cerraba su red de apoyo. Hacen esto con las mujeres y las dejan con las manos atadas. Las despojan de todo. ¿Y ahora con qué se defienden? ¿Con qué pagan un abogado? Hay tantos casos, Maru. No es nada más el de mi mamá. Mi madre que tanto luchó y que no vio la justicia. El legado de esa lucha por la que ella tanto sufrió. Vamos a continuar. Casa Dr. Fu. Pacali, la casa de las hierbas. Presenta. Bienvenidas, bienvenidos. La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. Hace unos años se hizo público la denuncia de la señora Olga Valdés Zamora, esposa del rey del cabrito, el famoso restaurantero del norte del país. Hizo la denuncia de despojo de su patrimonio por parte de él y de su hijo menor. Ella luchó mucho por obtener justicia. Lamentablemente falleció en el mes de junio de este 2023 sin haber visto la justicia de su lado. Y aquí está su hija, a quien agradezco mucho tu tiempo, Olga Martínez Valdés, que quieres seguir hablando del tema por hacerle justicia a tu mami y por todas las mujeres que a lo mejor están viviendo algo similar. Gracias. Así es, Maru, muchísimas gracias por permitirme estar en tu espacio y bueno, pues poder platicar un poquito sobre el tema tan delicado y tan, de alguna manera, tabú, ¿verdad? Claro. Que vivió mi madre. Muchos de nosotros estuvimos enterados porque lo vimos en redes sociales, porque tu mami, en paz descanse, la vimos llorar. La vimos desconsolada porque por un lado su esposo o el padre de sus hijos, pero su hijo menor, y a lo mejor hay gente que no sabe qué pasó. Así es. Entonces a mí me gustaría empezar ahora sí que por el principio. Uh-huh. Tu mami, tengo entendido, de Tampico. De Tampico, Tamaulipas, mi madre y mi papá de Suazua, Nuevo León. Se conocen aquí cuando ella era muy jovencita. Se conocen aquí en Monterrey. Mi madre vino con su mamá, mi abuela, unas vacaciones a Monterrey y se conocen. Y pues bueno, fue una boda muy rápida. Él luego quiso tener una relación de noviazgo con ella y ellos se conocen en marzo y en junio se casan. 2 meses. ¿Ella enamorada? ¿Tu mami enamorada? Pues realmente ella era muy chiquita, o sea, ella tenía 17 años, ¿verdad? Cuando se casó, no sabía nada y el hombre pues trabajador vio en él pues un hombre, ¿verdad? Guapo, trabajador, todos los elementos. Y que ¿verdad? además es encantador. Sí, claro. O sea, claro. El señor es encantador y lo vemos con la gente que lo hemos visto y conocido. Sí, no. Pero también uno nunca sabe. Nunca sabe. No, digo, lo trabajador y lo emprendedor y la estrella que tiene para los negocios, digo, eso indiscutiblemente no lo podemos negar. Y muy buen, y con los años además, muy buen publirelacionista de él mismo, ¿no? Así es. Y evidentemente eso, pues, cautivó a tu mami. Claro. La jovencita. Muy ¿Cuántos joven, años le llevaba? 9 años le llevaba. 9. Sí, así Tu es. mamá tenía 17. Mi mamá 17 y mi papá 26. Sí, 26 años. No. O sea, ya más recorrido, ¿verdad? Ya más recorrido. Pero bueno, y empezó su matrimonio. Empieza su matrimonio y empiezan desde abajo, ¿verdad? Muy pobres. ¿Ya tenía el restaurante o de qué trabajaba tu papá? No, mi papá estaba en un restaurante cuando lo conoció. Estaba en un restaurante que se llamaba El Paraíso. ¿Sí? ¿De mesero, de gerente? Él estaba de cajero. Ajá. Sí, y ahí se conocieron y pues mi papá siempre tuvo la vena artística. Él como que de alguna manera siempre quiso
picar piedra en el mundo artístico antes de conocer a mi mamá. Él estuvo años en México, ganó un concurso en la XW y lo mandaron de premio a México de cantar y compositor, sí, y recibe, y pues era su sueño dorado, ¿no? Y se va a México y anduvo probando suerte allá. Y pues salía en el programa de Noches Tapatías ahí, sí, de los que salen ahí participando, de participantes como aficionados, ahí como una cosa así. Pero pues bueno, al final estuvo unos años en México y se dio cuenta, y era una frase de él que decía que se dio cuenta que el carrizo no era medicinal, entonces lo artístico no funcionó, regresa a Monterrey y pues empieza a trabajar de mesero, luego de cajero. ¿En un restaurante? Sí. ¿En el Paraíso? ¿Y luego en dónde más? Y luego es cuando ya conocí a mi mamá, ¿verdad? Pero se casan y se van pues de luna de miel. Él quería seguir probando suerte en México y pues la verdad es que otra vez no va bien. Y luego se fueron a Guadalajara y así anduvieron, ¿verdad? Buscando pues suerte mi papá. Sí, muy pobres, muy pobres. Al final volvieron a Monterrey y papá empieza a trabajar pues de mesero, ¿sí? Sí, en un restaurante ahí en la Avenida Madero, un restaurante de cabrito, ¿sí? Y luego pues ya nací yo, que fui la primera, sí, la mayor, y luego vienen pues mis hermanos, Jesús Alberto, Jorge Antonio, José Alfredo, sí, y pues vivíamos en una casita muy humilde, sí, muy humilde en la colonia Francisco y Madero, y papá pues trabajaba de sol a sol como mesero, y mamá... En ese restaurante de cabrito. Exacto, sí, en ese restaurante. Y tu mami atendiéndolos a ustedes. Y mi mamá, pues obviamente como era el rol en aquellos tiempos, ¿no? La mujer en la casa atendiéndose de los hijos y el hombre, pues el proveedor de la casa, trabajador. Claro. Así es. Y pues luchando mucho, lo que sea cada quien, mi padre, un hombre pues trabajador, muy ahorrador, porque pues siempre quiso un futuro mejor, ¿verdad? Avanzar en la vida. Y bueno, a través del tiempo, él pues quiere independizarse, juntó dinerito, porque pues nosotros nunca tuvimos unas vacaciones que yo recuerde, jamás nos sacaron de vacaciones, porque pues papá cuidaba mucho el peso, ¿verdad? Claro. Lo cuidaba muchísimo. Entonces, pues mamá era la que se encargaba de sacarnos los domingos a la Alameda. No salían con él porque trabajaba todos los días. Exacto. O sea, no, papá nunca fue un papá presente en nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, pues eso mismo lo hizo que ahorrara su dinero, pues para un bienestar futuro, y decide poner un restaurante, independizarse, ya que juntó su dinerito, rentó un localito. Y, en el centro también. En el centro, ahí en Arramberri Villagrán, lo que es ahora el restaurante Los Cabritos. Ajá. Sí. Y bueno, pues se va ahí. ¿Cómo se llamaba ese? Ahorita. Pero cuando era de tu papá. Los Cabritos. Los Cabritos también. Sí, se quedó mi tío con él porque al final, pues papá necesitaba un socio, ¿sí? Claro. Que lo ayudara porque como el de ser mesero se va a rentar ese pedacito y a poner un restaurante, pues el dueño del otro restaurante, pues como un mesero se va a poner a hacerme la competencia y le cierra las puertas en el rastro. Entonces papá tenía que ir a Matehuala, a madrugar, a traerse. A buscar los cabritos. Sí, porque aquí nadie lo vendía, obviamente. Claro. Sí, y entonces necesitaba quien se quedara en el negocio. Y bueno, pues le dice a un tío que lo ayude, ¿verdad? Que lo apoye, a un hermano de él. Y así, bueno, pues fue muy exitoso el restaurante, empezaron a crecer. De Villagrán y Arramberri. Sí. Y luego empieza a crecer ese negocio, y pues a través de los años, pues empezó a haber diferencias como en muchas sociedades. Y papá pues seguía él juntando su dinero porque un día quería él tener algo propio, ¿verdad? Sí, ¿y lo logró? Sí, y lo logró. Entonces compra la esquina de Zaragoza y Modesto Arreola. El Cabritero. El Cabritero. Claro. Sí. Y yo ahí recuerdo ir muy exacto. chiquita con mis papás. Sí. Y abre ese restaurante
y pues la sociedad se deshace con mi tío y llegan a un acuerdo que pues mi tío se queda con el restaurante y le da su parte a papá. Y con eso pone el cabritero, ustedes siguen. Sí, bueno, nosotros ya... ¿No iban al restaurante ustedes, tu mami no iban, no los mis hermanos llevaban? sí, mis hermanos después de la escuela, ellos se tenían que ir a trabajar desde muy chiquitos. Tomaban el camión y se iban. A ellos sí los metió desde muy chicos. A mí no. O sea, como que pues yo era mujer, yo el restaurante no. La relación de tus papás era cordial, era... Fíjate, Maru, uno crece en un núcleo familiar, ¿verdad? Y como tú creces ahí, es el diario vivir, es el trato familiar. Pues, crees que lo que estás viviendo es lo normal, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, ahí creces y la educación, todo lo que te dan ahí. Pero en mi caso, cuando empiezo ya en el colegio, como en quinto o sexto año, no sé, cuando ya empezaban de que hay que hacer un trabajo en equipo, ir a casa de la amiguita, hacer el trabajo, me empiezo a dar cuenta que cuando llegaba el papá en casa de la amiga, pues era un hombre muy cariñoso y o sea, veía cosas diferentes a lo que yo vivía en mi casa, ¿no? Me empiezo a dar cuenta de que, a ver, ¿qué es lo normal? ¿Lo que se vive en mi casa, lo que yo he vivido o lo que yo veo en otras casas de amigas? ¿Sí? ¿Tu papá no era cariñoso con ustedes? No, era un hombre frío totalmente. Él era su trabajo y llegaba a descansar porque él pues madrugaba por el restaurante, por los cabritos, madrugaba y cuando él llegaba a las 5 de la tarde, ¿verdad? Pues él no quería ruido, yo quiero descansar. Le decía a mi mamá, calla a esos niños y quiero dormir. La forma de nosotros era, imagínate, mano, él llegaba a las 5 de la tarde, nosotros llegamos del colegio, comíamos y lo primero era hacer tarea. Haz tu tarea. Uh-huh. La terminábamos a las 5 de la tarde y lo que queríamos era jugar un ratito para ya bañarnos y dormir. Claro. Bueno, a esa hora llegaba mi papá y ya no podíamos jugar, ya no podíamos gritar ni hacer ruido. Entonces mi mamá, pobrecita, decía, no hagan ruido. Sí. Claro. O sea, quieren aplaudir o algo, hagan así. Y que de alguna manera, bueno, uno entiende el esfuerzo que estaba haciendo tu papá, pero como niño cuando no eres niño no lo entiendes. Como niño no lo entiendes. Entonces sí. fueron 3, ¿y tú? ¿3 hijos? Sí. 3 varones. Sí, ¿Tú eres la mayor? Y 3 varones, y después de 10 años llegan otros 2 varones. O sea, la segunda camada, digamos. La segunda camada, como diríamos, ¿verdad? Y todo ese tiempo, tu papá trabajando, tu mamá con ustedes. Exacto, y ustedes estudiando. Sí. Digamos, no era, vamos, una familia anormal en ese sentido, porque la mamá estaba con ustedes, el señor estaba trabajando. Por supuesto. ¿Ellos cómo se llevaban como matrimonio? Bueno, pues el hombre trabajaba, ¿verdad? La verdad es que yo, mi niñez también la veía, pues empecé a ver cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ellos en su vida matrimonial, papá siempre durmió solo, él tenía su recámara y mamá dormía conmigo. Sí, toda mi niñez. No compartían la habitación. No compartían habitación. Sí, entonces, pues yo veía eso normal, pero pues como que no era normal, ¿verdad? Que un matrimonio así fuera. Bueno, así yo crecí. Pensando ¿verdad? que así era. Pero yo veía a esa madre tan tranquila, tan sumisa, tan de nosotros, entregada a sus hijos, pues siempre dándole al hombre su lugar. Pues su lugar, ¿verdad? No, como esposo. Lo que sí es que a ella nunca no tenía amigas porque papá no se lo permitía. Si ella no podía que llegara papá y que estuviera platicando con una vecina ahí afuera, bueno, era una cosa de que no la dejaba hablar con vecinas, le cerraba su red de apoyo, claro. ¿Sí? No tenía, mi abuela que vivía en Tampico, cuando venía papá le ponía caras y le decía, a ver, aquí es casa de 2, por eso son casa 2, porque es casa de 2. Y mi abuela se sentía tan mal que nada más llegaba 1 o 2 días y se regresaba porque no quería incomodar al yerno, ¿verdad? Porque sí, entonces mi mamá siempre creció muy aislada de sin todo. Amigas, o sea, la tenía como enjaulada, ¿no? Así como una jaulita de oro. Nosotros éramos su vida de mamá. Claro. Sí, ella vivía para nosotros, porque pues así era. Así. Y empezó a irle muy bien a tu papá y empezó
bueno, pues se cambiaron de casa, tuvieron una casa más grande, Así es. ustedes en buenas escuelas, supongo. O sea, el apoyo a los hijos, que no les falte nada, pero Sí. no había cercanía con ustedes. No, nunca fue un de padre parte presente. de tu papá. Sí, ni cariñoso tampoco. Y menos con tu mamá. Sí. Ni cariñoso con tu mamá. No, ni con nosotros. O sea, digo, hasta la fecha, te le acercas a papá y quieres abrazarlo y te hace así. O sea, no, nunca hubo un acercamiento. Vienen De cariño, sí, de claro, una palmada, un sentimiento, no. Y cuando, no sé, cuando iba a los festivales de la escuela o No, cuando... nunca fue él, nunca fue un papá presente. O Con sea, ninguno. Con nadie, no con nadie. Él siempre estaba trabajando. O sea, Tu mami, todo eso, bueno, pues, como eran las ella era el usanzas. apoyo, nosotros, Y las o sea, usanzas de antes era, mi labor es estar con mis hijos. así es. Y en el quehacer del hogar. Sí. Y en ¿no? el quehacer del hogar y pues ser la esposa y cumplir el rol. Y mira, yo nunca vi golpes, ¿verdad? Podemos decir nunca vi golpes, pero sabemos ahorita que, entiendo que fue un maltrato claro, psicológico claro, muy fuerte, la ¿verdad? violencia no necesariamente es física. Exacto, sí. O sea, ahorita lo entiendo. De niña yo nunca vi a mi mamá llorar en los rincones ni cosas de esas, ¿no? Pero sí sentía que no había ese cariño, ese abrazo a la esposa, no, es una convivencia normal de un matrimonio, no se veía. Entonces, yo te digo, nunca vi golpes, pero sí ahora entiendo que había mucho maltrato psicológico hacia mi madre. Y económico, Sí. porque Y económico, no le daba dinero. Nunca, hasta ahora del problema. Nunca. Ni una tarjeta. Ella nunca ni dispuso, jamás supo lo que era una tarjeta de crédito, una chequera de aquellos tiempos que se usaba tanto cheque. No, ella no. Ella recibía. Le daba a tu papá dinero por para semana. para ustedes. Sí, su semana para la comida y para las cosas que se necesiten de la casa, para que vistas a los niños. A veces mamá se tronaba los dedos de que, ay, ya viene la escuela y hay que comprar uniformes. Y luego mamá, ay, es que tu papá, pues decirle que para los uniformes que me dé, pues son muchos niños, ¿me entiendes? Y el gasto va a ser fuerte y cosas de esas, ¿no? Siempre la veía mortificada, pero pues al final pues tenía que, ¿verdad? Claro, El hombre. claro. Sí. Sí, fue difícil para mi madre, ahora lo entiendo como mujer, fue muy difícil su matrimonio, el cómo llevó la relación. Y que finalmente doña Olga estuvo siempre con ustedes, siempre apoyándoles. Siempre. Hasta que un día, ya ustedes más grandes, sobre todo los otros dos de la segunda camada, un día tu papá dice, hasta aquí. Me voy. Sí, así es. Bueno, yo ya estaba casada, yo me casé a los 22 años. Te digo, yo formé un carácter diferente. Normalmente se siguen como que los patrones, ¿no? Si la mamá es sumisa, si la mamá normalmente sigues el patrón, yo fui todo lo contrario. Yo veía esa anormalidad y yo decía, yo no quiero ser como mi mamá. O sea, yo no. Sí, y fui formando un carácter, crecí formándome un carácter distinto, ¿verdad? Una mujer pues más fuerte, con más decisiones, así, ¿no? Me caso a los 22 años. Y luego se fueron casando mis hermanos y al final, pues los dos chiquitos de la segunda camada, respondiendo a tu pregunta que me acabas de hacer. Sí, porque fueron 10, 11 años 10, entre 11 años. Los primeros 4 sí. Y los otros 2. Sí. En esos, cuando estos dos chiquitos ya estaban más grandes, Ajá. fue que tu papá dijo... Sí, se casa primero Jaime, el menor de los dos chiquitos, se casa el menor, y se queda el otro hermano ahí en casa, y pues ya mis papás con este niño, con este hermano. Y un buen día, de la nada, papá le dice a mi mamá, dice, ¿sabes qué? Ya me voy a ir de la casa, ¿sí? Ya me voy. Ya compré una casa y me voy a ir a vivir. Y mamá, ella lo dice en sus videos, yo no estoy inventando ni un negro, ella lo dice, dice, me sentí, dice, como un pajarito que le abrieron la jaula, dice, el día que se fue. Sí, ella lo dice en uno de sus videos en la página. Se sintió libre. Él ya se va, no se divorcian, él se va, ¿verdad? Nada más se separó, ¿verdad? Y ya se queda mi madre con este hermano,
que bueno, pues él está desaparecido desde el 2015, hermano. Se va mi papá y como al año y medio, 2 años, desaparece este hermano. Y se queda mamá solita. Y así ¿Con fue. quién vivía? Sola. Con sí. alguien que le ayudaba del servicio. Sí, una señora que tenía años de que le ayudaba. Y una buena relación con los hijos. Sí, y una buena, y con todos los demás ya casados. Las navidades, pues papá tampoco estaba presente, nunca estuvo presente en las navidades. Y pues las navidades eran en casa de mamá, con los nietos y todos los casados y todo muy bonito, los yernos, las nueras. Todo relativamente transcurría sin eventualidades. Exacto, sí. ¿Hasta qué? Hasta que este hermano menor empezó como que a estar mucho más cerca de mamá de lo normal. Digo, todos íbamos a visitarla y pasábamos la tarde y así. Pero este hermano empieza a ir, pues a estar muy cerca de mamá. Mamita, ¿y qué te hace falta? Y mamita. Muy amoroso. Muy que amoroso. siempre lo fue, según tengo Sí, entendido, pero ahora más. pero era más, ¿verdad? Y ay, ¿qué te hace falta, mamita? Pues fíjate que el refrigerador, hijito, ya tiene más de 12 años y está tirando agua, y que yo se lo cambio a mi mamita y la llevaba a comprar un refrigerador nuevo. Y este hermano más chico menor trabaja con tu papá. Sí, es el. ¿Todos los hijos varones trabajaron con tu papá? Todos trabajaron con papá, así es. Desde chavitos. Desde niños. Desde muy jovencitos. Sí. Entonces, este más chico, trabajando con tu papá, empieza a consecuentar más a tu mami. Sí, en los últimos años, más de lo normal. Y bueno, yo decía, pues yo lo quería a mi hermano menor, Jaimito, Claro, el niño más chiquito, dulce. bebecito. Claro, él se hizo cristiano porque con la mujer que se casó era cristiana de novios y lo jaló mucho a la iglesia cristiana, nosotros católicos, y lo empezó a jalar mucho a la iglesia cristiana, la esposa, ¿verdad? Desde novios. Y se casan por la iglesia cristiana, ¿verdad? Y pues tienen a sus niños y así. Pero yo en los últimos años veía, pues yo, mi hermano, el dulce, el cristiano, el hermoso, claro, ¿no? Y qué bueno que frecuenta mucho a mi mamá y que, ¿verdad? Todo. Porque bueno, pues digo, todos apoyamos mucho a mi mamá, pero pues cada quien en su grado de pudencia, ¿no? O sea, de cómo se podían las cosas. Sí, yo también traigo una historia, Maru, otro día me invitarás a contarla, claro, ¿verdad? Porque yo también soy una mujer que ha pasado por muchas cosas muy fuertes, ¿verdad? Ya en tu vida. En mi vida personal también. Yo soy viuda, tengo 15 años de viuda. Mi esposo muere por su... y pues me quedó una carga muy pesada con mis hijos también, con hijos adolescentes, y luego la forma en que se va mi esposo. Por supuesto que tendrás que venir ya de tenemos nuevo. Oportunidad, pero entonces yo pues resolviendo mi vida también, que bueno, me daba gusto que mi hermano muy pegado con mamá. Y tan así que bueno, pues le hacía todos los gustos y mamá, bueno, muy bien. Pero en una cama, una red que le estaban tendiendo, ya. Era un plan muy maquiavélico por parte de mi papá y de mi hermano para despojar a mi mamá. ¿Qué pasó? Y que ella tuviera esa confianza cada vez más con el hijo, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo que pasó? Que llegó un día tu hermano y se la lleva al notario. Sí. Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegó un día tu hermano y se la lleva al notario. Sí, entonces cuando papá se va de la casa, el que toma el lugar es Jaime, empieza a tomar el lugar de Jaime Arturo Martínez Valdés se llama. Jaime empieza a hacer el papel, pues de los lunes, llevarle su semana a mi mamá en un sobrecito, ¿verdad? Y mamita, y aquí está la semana, y así, por años, ¿sí? Después de que papá se va de la casa. Y entonces, bueno, pues ella toda la confianza, pero como mi papá y mi mamá se dejaron de hablar, ellos ya no volvieron a hablarse nunca, ¿sí? En el 2015 se vieron en la boda de mi hijo,
¿verdad? Y pues en la mesa larga senté a mi mamá en una cabecera y a papá en otra, En ¿verdad? otra, Porque claro. ellos no se hablaban, ni se saludaban, ni no se volvieron a hablar. Entonces, mi hermano, pues, hacía el papel, pues, ya de irle a dejar su semana a mi mamá. A mi mamá no le faltaba nada, ¿verdad? O sea, ella vivía bien, pero nunca con dinero disponible que, ay, voy a ir a pagar con una tarjeta a Me comprarme quiero, un sí, vestido. me quiero o lo que comprar fuera. algo que vi. Que, No, de ese dinero ella sabía cómo lo distribuía y cómo lo organizaba para sus gastos de la casa y de sus cosas, ¿verdad? Y ese tema de que mi papá y ellos ya no se volvieron a hablar, había cosas, por ejemplo, que mi papá pidió un préstamo en un banco, ¿verdad? Y pues que ya se iba a liquidar, como estaban todavía casados. Entonces, pues utilizaba a mi hermano, oye, pues lleva a tu mamá, a que ya se va a finiquitar el crédito del banco, ¿verdad? Porque pues cuando están casados por bienes mancomunados, a la esposa, cuando tú vas a comprar algo, no necesitas la firma, pero para vender o para finiquitar algo sí la necesitas. Ajá. Entonces, en esos casos, pues... llevaba a Jaime a tu mamá. Sí, la llevó en una ocasión o dos anteriormente. Entonces vieron como que era fácil llevarla y no leía. Entonces hay un notario muy amigo de mi papá y empiezan a maquiavelar cómo despojarla de todo su patrimonio, porque pues ya habían hecho como la prueba de que ella firmaba y a la confianza del hijo, pues ya había firmado en 2 ocasiones cosas de bancos que eran ciertas, pero una tercera ya no era cierta. Ya la tercera fue, era una papelería de una donación y un poder, ¿sí? Y pues mi hermano le vuelve a decir que es algo del banco y ella va con toda la confianza con el hijo, ¿sí? A la notaría. A la notaría. Y el notario le dijo. El notario no estuvo presente. Llegó una secretaria, como en las otras 2 ocasiones de finiquitarlo del banco, y pues ya va a llegar la secretaria y le dice, fírmele, señora. Y ahí mijito, tu hermano aquí, le fírmale dijo. aquí, mami, fírmale acá y fírmale aquí. Y tu mami, pues con el hijo, en confianza. Pues sí. Y Y pensando que era eso, no nos dijo a nadie, o sea, a los demás hijos. Yo siempre fui muy cercana con mi mamá porque, pues, como única mujer, Claro. imagínate, ¿sí? Pero, pues, como que a mamá no se le hizo relevante decir que iba a ir a la notaría nuevamente a firmar algo, ¿sí? O sea... ¿cuándo se dio cuenta? ¿Cómo se enteraron de que fue lo Entonces, que mira, pasó? esto fue como en agosto del 2016 que la llevan, ¿ok? Después de un trabajo de agarrar mucha confianza a la madre, ¿verdad? El hijo. Entonces, esto que firmó ahí, que presuntamente se firma, fue en el 2016. En México todo prescribe, Manu, ¿sí? Y este tipo de donación que le hicieron a mi mamá, este fraude que le hicieron, este tipo de donación tiene 3 años para prescribir. Si en 3 años tú no haces un reclamo de esa donación, porque pues estando Ya viva, se quedó. puedes decir en el transcurso, y yo... Siempre no. Digo, aunque hubieras estado consciente de haberlo hecho, sí, pues puedes decir, oye, fíjate que pues ya no, ¿verdad? Pero ese papel estaba donando todo su patrimonio. La hacen firmar 2 cosas. ¿A tu papá? No, a su hijo. Ok. Al hijo, ¿sí? Y la hace firmar 2 cosas, un poder y una donación ficta, ¿verdad? Una donación total. Sí, con el poder es con el poder que firma y que le pusieron ahí, es un terreno que está acá en García muy querido por papá, ¿verdad? De hecho, a la familia nos quitó las llaves, cambió cerraduras y ya no quiso que nadie fuera. Desde Nada más él antes. quería tener la posesión. Exacto. Sí, ya no quiso ir, pues ahí íbamos de repente los fines de semana yo con mi esposo y con mis hijos o mis hermanos o así. Era como un Una lugar quinta, familiar, un rancho para ustedes. Sí, así es. ¿Y ya no quiso tu papá? Bueno, no, de repente cambió llaves y ya no pudimos ir nadie, ¿verdad? Con ese poder le quitaron ese terreno, esa propiedad. Esa propiedad, ¿verdad? Y lo otro, pues es la donación completa de todo su patrimonio, ¿sí? ¿Por qué lo hicieron así? Pues porque papá quería tener el 100% de la propiedad esa, ¿sí? Entonces,
al tener esa firma de ese poder, mi hermano inmediatamente se lo da a mi papá y papá ya tiene el 50% de mi mamá. Como son líneas directas. Exactamente. ¿Sí? Jaime se lo quita a mamá con un poder, esa propiedad, y luego mi hermano se lo da a mi papá. ¿Cómo se dio y cuenta él se tu queda mamá? con el 100%. Bueno, pues eso fue en el 2016, imagínate. Y ella seguía recibiendo su semana, todo seguía normal en la familia, ¿verdad? Mi papá nunca fue de irnos a ver a las casas, siempre el que quiera venir a verme, que venga al restaurante a verme, ¿sí? Para esto tu papá ya había hecho el Rey del Cabrito. No, ya, o sea, ya era. papá ya había crecido enormemente, ¿verdad? Con sus negocios, mucho desde, pues, años atrás, después del cabritero, cuando ya pone el Rey del Cabrito, pues es cuando se va para arriba exponencialmente, ¿verdad? Varias sucursales, etcétera, ¿no? Es- Tus hermanos trabajando ahí y 2016 firma esto, tu mami Sí, no les dijo nada. Sí, no. Cuando se entera No, porque no se le que- hizo relevante, Claro, porque pues le porque se dijeron había que era otra firmado. cosa, y entonces, y a la confianza del hijo, pues, bueno. Total, ella empieza a darse cuenta de cosas, por ejemplo, de mi hermano, que, pues, mi cuñada con unas camionetas, todos vivimos bien, ¿verdad? Pero no con lujos Opulencia, extremos, ¿me ajá. entiendes? Sí. Entonces, pues, la cuñada con unas camionetonas, con joyas, con bolsas de 60,000 pesos, de cosas, ¿verdad? De que la casa, cuando nos invitaban de repente a una carne asada, pues unos candiles de 1,000,000 de pesos. O sea, Tú- unas cosas muy exageradas. Tu mami seguía recibiendo ese cariño y esa Todo atención como de si nada como si no hubiera firmado nada. pasar. Ok, Sí, todo siguió. era normal, nosotros también, pues no sabemos Normal. nada, todo era cordialidad. Ah, ¿Verdad? Mi papá no, pues separado, él cuando yo quería verlo, yo lo veía 3 veces al año, normalmente, ¿verdad? Era en día de su cumpleaños, en febrero, cerca de mi cumpleaños en junio y cerca de Navidad. Eran las 3 veces que yo tenía que sacar cita para verlo, ¿verdad? Papá, tengo ganas de verte, quiero comer contigo, a la hora que quieras. Dime, la semana que entra, ¿qué día? Pues jueves o pero yo sacaba cita para poder verlo. 3 veces al año, era todo lo que yo lo veía. No convivía más con él. ¿Sí? Un tus padre, hermanos y tú bien, su relación todos bien. normal. Sí, Bueno. normal. Mamá empieza a ver cosas, o sea, Esas opulencia. opulencia, sí, los baby shower de mi cuñada, porque pues tienen niños chiquitos, ¿verdad? Eran unas bodas, unas cosas así, mucho, opulencia. Entonces mamá empieza a ver así como que, ¿verdad? Y pues ella empieza a notar esas cosas y un día pues me dice, ¿verdad? Oye, fíjate que tu hermano, ¿no estás viendo que mucho, verdad? Y le digo, pues sí. Pues sí, le digo, pero pues Pues le- trabaja, le- pues le ha de ir está ahí bien, con papá, claro. le va bien, pues sí. ¿Verdad? Y no sé, él empieza a ella a entrar la curiosidad de ¿qué firmé? No sé, ¿verdad? Entonces un día nos comenta a los hermanos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Sí, pues ya 2 años y algo, sí. Entonces ella le empieza a entrar esa curiosidad y pues busca un abogado, sí, y pues le dice, ¿verdad?, su inquietud. Dice, fíjese que yo fui a firmar, dice, hace 2 años y no supe qué firmé, me dijeron que esto, pero... Y investiga y pues, oh sorpresa, ¿sí? Le quitan todo su Todo. patrimonio en una donación ficta al hijo y con un poder la propiedad, ¿verdad? Pero lo hicieron así aparte para papá quedarse con el 100%, ¿no? De esa propiedad en exclusiva. ¿Le reclamó a su hijo? Entonces, cuando mamá se da cuenta, imagínate, Maru, yo soy madre, yo tengo hijos, Yo yo no puedo ni también, yo pensar también, un no. segundo, ¿sí? En lo que sintió esa madre al ser traicionada de esa manera. ¿sí? Por su hijo. Por su propio hijo, por el consentido, por el chiquito, por el que me daba tanto amor, por el... No. Fue una cosa, yo lo viví, Maru, muy de cerca como mujer. Imagínate, sufrir a mi madre, llorar, pero mi hijita, no puede ser posible que me haya hecho eso. Mamá, le digo, ¿qué te ¿Hablaste digo? con él? ¿Habló ella con él? ¿Qué Entonces, pasó? entonces ella, pues, lo primero que hace es tomar el teléfono, ¿verdad? Para hablarle, no le contestaban. Le habló a la cuñada, no le contestaban. Ya no le contestaron el teléfono. Entonces dijo, mamá, quiero ir a hablar con él. A que me dé una explicación, o sea, de qué pasó. ¿Sí? La llevamos
timbramos, salió a la banqueta y ahí la recibió en la banqueta. Y mi mamá le dice, ¿por qué me hiciste esto? O sea, quiero una explicación. Y él le contesta, mamá, este es tema de abogados, mamá. O sea, esto ya se firmó y ahora es tema de abogados. Lo siento. Se metió, le cerró la puerta. Y jamás volvió a ver mi madre a su hijo. Ni a sus nietos, ni a la nuera, ni a nadie. La abandonaron totalmente, Maru. ¿Ustedes qué hicieron? Los que están... Entonces del lado la de tu familia mami. se divide, se quiebra totalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, otro hermano, pues, se pone a favor de ellos, ¿verdad? Por conveniencia económica, definitivamente, ¿verdad? Pues ellos van a salvar su familia, no saben hacer otra cosa más que trabajar en el restaurante, imagínate. O sea, ¿me pongo del lado de mamá o veo Claro, por mis dientes, claro, verdad? claro. Entonces, ese otro hermano, pues, se va del lado de ellos, ¿sí? Y 2 hermanos y yo nos quedamos del lado de mamá. ¿Tú hablaste con tu hermano Sí. el menor? ¿Tú le reclamaste Lo algo? vi antes de la pandemia, porque te digo, mamá demanda en el 2019. O sea, cuando ella Y- se da cuenta, igual ahorita vamos a eso, Sí. ella se da cuenta, dolor terrible de la traición, del engaño, de... No, Maru, no, Increíble, no te puedo increíble. describir el sufrimiento de esa madre, de la traición, del sentirse tan vulnerable, el decir, no tengo nada, o sea, mamita, no te preocupes, o sea, Nos estamos tienes a nosotros, claro. ¿verdad? Pero imagínate como persona, o sea, decir, no tengo nada, me quitaron todo, a una edad de la tercera edad, que estás tan vulnerable, traicionada por el hijo, con esa sensación de tristeza, de dolor. Y después de haber entregado toda su vida Toda. a esa familia. Sí. ¿Cómo decide hacerlo público? Habla con Bueno, el abogado para hacer la entonces demanda y ella lo hace habla público. con un abogado, el abogado le investiga y le dice, pues usted lo que firmó fue esto, ¿verdad? Entonces, pues ya pasa el dolor tan fuerte, ella le habla al hijo, el hijo no le contesta, lo va a buscar y el hijo le cierra la puerta de la nariz y le dice, mamá, esto ya es tema de abogados, ya, está firmado, bye, ¿sí? Y bueno, pues entonces empieza la decisión, ¿qué va a hacer mi mamá? ¿Sí? Y ella, pues decide demandar. Le hicimos decir la verdad. ver- Ella seguía casada. Sí, ellos seguían casados. Sí, estás hablando de que en el 2019, sí, ellos seguían casados, estaban separados nada más. Muchos años antes, pero estaban Sí, separados. claro, claro. Digo, y le hicimos ver a mamá, porque conociendo a papá, le dije, si vas a demandar, mamá, le dije, en ese momento te van a abandonar, en todos los sentidos. Sí. Le dije, y ahorita como que ya recibes tú una semana, o sea, vives bien. O sea, le seguía mandando su dinero Sí, por sí, semana. normal, como si nada estuviera pasando, pero al momento de darse cuenta, mamá, sí, y le dice a mi hermano, ya es tema de abogados, y ellos creyeron que mi mamá nunca se iba a dar cuenta, primero. Y si se llegara a dar cuenta, pues no va a demandar al hijo, ¿sí? Y si demanda al hijo, pues ni modo, ya se viene el tema legal, si le manda al hijo, la vamos a castigar, ¿sí? Abandonándola económicamente, a ver qué hace. Y eso ¿Sí? hicieron. Y eso hicieron. Dejaron de darle Sí, o su sea, semana. nunca pensaron que se fuera a dar cuenta. Se dio cuenta. Nunca pensaron que si se da cuenta, pues Fuera a va actuar. a tomar cartas en el asunto. Actuó. Y luego, bueno, si va a actuar, pues lo que vamos a hacer es, la vamos a castigar. ¿Y de qué manera? No va a haber dinero. Y a ver de qué vas a vivir. Y ¿Sí? le dejaron Sí, de dar seguro dinero. social. Sí, claro, sin nada. Y Seguro de mamá, gastos médicos, seguro nada, social, absolutamente nada. nada, 0 no. pesos con 0 centavos. Exacto, sí. Y ¿Cuántos abandonada años en tenía tu todo. mami? Pues mi mamá tenía 70 y ¿qué? 76 años, ¿sí? Y bueno, pues así sucedió. Lo hizo público y boom. Bueno, no, entonces ella demanda porque pues le dijimos, mamá, va a suceder esto. En el momento, si tú vas a decidir, va a suceder que te van a dejar abandonada. En todos los sentidos, psicológicamente, moralmente. Que claro que estaban ustedes, Olga, pero... Ellos, ¿verdad? Sí, claro. Le Claro que dije, estaban aquí vamos ustedes. a estar nosotros. Si tú decides demandar,
a ti no te va a faltar nada. O sea, nosotros te vamos a apoyar en la decisión que tú tomes. Pero ¿ok? no es justo. Pero ella decía, es que no es justo. Claro. Yo tengo 6 hijos, dice. Y yo, mamá, fue una mujer tan sencilla, Maru. No fue una mujer de lujos, no fue una mujer de viajes. Era tan sencilla, tan dulce, tan... O sea, ella se conformaba con tan poco, ¿sabes? Y abusar de esa manera de una madre, de la mujer que te dio la vida, de la mujer que te brindó 6 hijos, ¿sí? O sea, ¿por qué ensañarte con una persona así tan sumisa, tan noble, tan buena? ¿Qué te hizo? Si ella fue todo amor, toda dulzura, la gente que la conoció, bueno, la querían tanto, Claro. ¿verdad? O sea, entonces imagínate qué tristeza. Demanda primero, le quitan Entonces su decide demandar. dinero. Dice, no, dice, yo nunca viví, dice, una vida de lujo, nunca fui una mujer con necesidades grandes ni nada, porque yo sabía y confiaba que yo el día de mañana iba a ser retribuida por todo este trabajo que hice como mujer de familia, y el día de mañana, pues dejarles dividir lo que a mí, mi parte entre mis hijos, ¿verdad? Pero resulta, dice mamá, que no puedo dejárselo a uno. ¿Cómo puedes creer? Entonces dijo, sí voy a demandar. Y en ese momento, pues la tuvimos que apoyar en su decisión. Sí, o sea, lo que vayas a hacer, mami, pues nunca te va a faltar nada. ¿Sí? Demanda Entonces y lo hace demanda. público. Lo hace público hasta un año después. Ah. Ella demanda y en ese momento, bueno, pues allá del otro lado agarraron un buffet de abogadones, ¿verdad? Y pues acá nosotros, pues con unos buenos abogados, ¿verdad? Pero acá eran 20 y pico de abogados. Vámonos con todo. Todo el regimiento. Claro, tenían todo el poder económico, el sartén por el mango. Sí, no, podían pagar hasta 50 abogados. O sea, Claro. wow. Entonces, empiezan las demandas sobre el terreno ese, sobre el poder y sobre la donación, ¿verdad? Y pues obviamente los abogados de aquel lado empiezan a hacer pues artimañas legales y hacer, como dicen comúnmente, el caldo gordo, ¿verdad? O patear el bote para que se alarguen los tiempos y que llegara a suceder Que prescribiera. lo que No. sucedió, o sea, que mi mamá muriera. No, ya no prescribía, porque en el momento que mamá demanda, Ya no, claro. faltaban unos meses para los 3 años. Entonces estaba en tiempos ella todavía Lo estaban alargando. esperando a que mamá falleciera, ¿verdad? Para que decir, bueno, pues ya falleció, pues ya, se acabó. Pero pues no, resulta que no es así. La Ahorita ley me no vas a es- decir en qué sí. está ahorita Sí, la ahorita te situación. explico cómo están los yo temas de los yo juicios. quiero resaltar 2 cosas. Uno, que tu mami tuvo la valentía de hablarlo Sí. en redes sociales. Si la quieren ver, está la página de la esposa del rey del cabrito En Facebook. en Facebook. Doña Olga, le mandamos un beso. Un beso, madresona. Se te parte el corazón de escucharla, de verla, de el dolor del engaño y de la traición de su hijo. Así es, Maru. Quizás a su Sí. esposo no le Te asustaría. lo puedes esperar. pero de su de un propio hijo. Y también hay un video por ahí que quiero que me expliques, porque a lo mejor yo no lo entendí bien, ahora estoy captando muchas cosas, donde va ella al restaurante Sí. con los abogados Ajá. a pedir dinero. ¿El dinero de su semana es así? Sí, bueno, es que a ella la abandonan. Bueno, así sucedió, ¿verdad? Sí, Ella demanda la dejaron- y la dejaron abandonada económicamente, de todas las maneras posibles. Una violencia inaudita, ¿verdad? Y a través de los juicios, pues hay un juicio de alimentos, ¿verdad? Ujú. Uno de los juicios, pues era de alimentos, porque pues la señora es de la tercera edad, ella tiene que vivir de algo. Claro. Sí, y el señor, o sea, mi padre, el esposo, pues se empezó a blanquear, ¿me entiendes? Como comúnmente se dice con el hijo, ¿sí? Para que al final, pues yo no tengo dinero, o sea, ¿de dónde le doy, verdad? Para esto empiezan los juicios y se divorcia, promueven el divorcio. Él, Sí, o sea, tu papá. sí. Pues los abogados, incausado, como ajá. yo creo que... Sí, el abogado, ¿no? el divorcio incausado. El divorcio encausado, así es. A los 3 meses de que iniciaron los juicios, pues se divorcian. ¿Ok, papá? Pero hay un papá juicio de pide- alimentos.
pero hay un juicio de alimentos, vamos, es divorciado, pues a la señora, ¿verdad? Y una juez determina que mamá pues fija una cantidad para mi mamá, ¿verdad? Y pues el señor blanqueado dice, no, pues la cantidad, ¿de dónde? ¿de dónde? Si yo no tengo, ya se ha blanqueado en papeles, en cosas, y él ganaba 50,000 pesos y era un empleado del restaurante, ¿verdad? Legalmente. O sea, en papeles, empezaron a moverse. Se hizo todo para no darle. Exacto, sí. Entonces, pues ese video del restaurante es cuando embargan de esos 50,000 pesos que él dice que gana como empleado del restaurante, bueno, le embargan 20,000 pesos y de su pensión buena el IMSS, porque él sí estaba en el IMSS, sí, de su pensión de vejez, pues recibía 20,000 pesos, le quitaban 10,000. Entonces eran los 30,000 pesos que mi mamá empezó a recibir Los últimos, porque se los embargaron a mi papá. Los últimos años. Exacto. Y de eso, pues, le servía para sus medicinas, para sus médicos. Para lo que quisiera. Pero, pues, ¿qué quisiera? ¿Qué haces con 30,000 pesos? Pagar luz, pagar servicios, ¿verdad? Le quitaron chofer, le quitaron todo. O sea, ya nada. No tenía nada, mamá. Tu mami, con esta demanda, lo que quería era simplemente justicia. Y como dices tú, no, adelante. Sí, no, perdón. Te decía, y lamentablemente muere en junio de este 2023 sin que llegara la justicia. Sin que llegara la justicia, Maru. El nombre de Pacali proviene del náhuatl y significa la casa de las hierbas. ¿Sabes lo que las plantas pueden hacer por ti? En Pacali puedes encontrar más de 300 productos herbales desarrollados a partir del estudio de las propiedades de las plantas medicinales. Ven y descubre la gran variedad de tés, extractos, ungüentos, aceites, suplementos, jabones y más que Pacali tiene para ti. Para ubicar tu tienda Pacali más cercana, hacer preguntas o comprar por nuestra tienda virtual, envía un WhatsApp al 8112 34 44 54. Conoce más de lo que las plantas pueden hacer por ti en nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram o en pacali.com. Cuida tu bienestar naturalmente con Pacali, la casa de las hierbas. Herbolaria científica desde 1986. Muere en junio de este 2023 sin que llegara la justicia. Sin que llegara la justicia, Maru. Sin que pudiera volver a ver a su hijo menor, que nunca se acercó, el otro tampoco, mayor. ¿No le volvió a hablar? No. ¿El que sigue de ti? No, Jesús tampoco. Sí, de hecho, ¿Solo Pepe? Él tiene un restaurante que acaban de poner ahí en Cumbres y él es el que está ahí. Pues te digo, por tu otro hermano temas Pepe, él sí. Y Pepe y Jorge, Jorge. fuimos los que, Pepe, Jorge y yo somos los que estuvimos siempre al lado de mi madre y pues cuidándola y velando por ella y pues moralmente sacándola adelante porque pues sí vivió unos años muy difíciles estos últimos años ella, pobre. Y fallece pues de alguna manera sorpresiva. Sorpresiva, Maru, porque fíjate que ella era diabética y hipertensa, pero pues, son males propios de las edades, Y se cuidaba. Y se cuidaba, y sus medicamentos y sus chequeos y demás. Pero de repente el 2 de junio cumplió años y la llevamos a comer y a disfrutar y todo. Ella estaba muy bien. El 2 de junio y no sé, como el día 19, 20, no, menos, como el 20 yo creo de junio, empieza con un dolor en la espalda, que decía que le dolía la espalda y la llevamos a un hospital y la internamos porque traía una infeccióncita en el pulmón y dijo el doctor, pues va a ser un internamiento corto mientras la sacamos de la infección. De la infección y pues nada, se empezó a complicar y a los 3 días falleció. Sí, así es. No pudo hacer justicia y ahora tú estás aquí. Y ahora yo estoy aquí, para levantar Maru. la voz, para seguir levantando la voz por tu mami y por muchos otros casos, porque sé que en cuanto tu mami lo hizo público y en las redes reventaron y mucha gente habló sobre el tema, muchas señoras se pusieron en contacto con tu mami para decirle que les había pasado lo mismo. Es increíble, Maru, de veras, a través de la página de mamá, es increíble la cantidad de mujeres
que sufren, bueno, y hombres también, inclusive. Claro. Pero más las mujeres en este caso de violencia patrimonial, porque normalmente el hombre es el proveedor. Entonces, hacen esto con las mujeres y las dejan con las manos atadas, ¿sí? Las despojan de todo. Ya no les vuelven a dar, las abandonan económicamente y ahora ¿con qué se defienden? ¿Con qué pagan un abogado? ¿Sí? Claro. ¿Con qué piden auxilio a quién? Si las dejan abandonadas, tiradas. O sea, entonces hay tantos casos, Maru, no es nada más el de mi mamá. Y mi mamá hace un video muy viral al año de los juicios, porque vio que eso iba a ser lento, ¿sí? Iban a estirarlo y a estirarlo. Y al año mi mamá decide hacer un video. No con la intención de perjudicarlos ni de exponerlos socialmente, sino más que todo, ese año, ese sufrimiento que tuvo mi madre, dijo, ¿cuántas mujeres no estarán pasando lo que yo y no hablan, mamijita? Dijo, y yo toda una vida fui una mujer sumisa y callada. Dijo, ya no más, ya no. Y decidió, dijo, quiero hacer un video más, o sea, para darles un mensaje a las mujeres, que se levanten y que hablen, sí, que no se queden calladas, ¿sí? Y así lo hizo. Y bueno, muchísima gente se quedó, dijo, y ella decía, sé que estoy peleando con un Sansón, porque de ese tamaño veía a mi papá. Claro. Sí. Y siempre fue así. Siempre fue así, decía, estoy peleando contra un Sansón, pero a mí no me importa. Y el Sansón tenía todo el poder económico, ¿verdad? Para aplastarla. Sí, un gigante. Sí, y no le importó, aún con eso. Quiso dar un mensaje a todas las mujeres. Mi mamá dejó mucha huella y dejó mucho precedente para tener el valor, ¿sí? de hablar y de decirlo y del mensaje de darles a las mujeres, de que no se queden calladas. ¿Qué pasó en los servicios funerarios de tu mami? ¿Fueron tus hermanos? No, nada más los que estuvimos siempre viéndola. Sí, nada más Jorge y Pepe no y yo. fueron. No, ni hablaron ni nada. No, haz de cuenta que como si se murió. Nadie que conocieran. Exacto. Sin sentimiento alguno. ¿Tú no has vuelto a hablar con tus hermanos desde antes? Yo con mi papá no lo he visto ni he vuelto a hablar desde el 2019. Desde que empezaron los temas, yo ya no volví a hablar con él. Yo decidí mantenerme al margen ya de mi padre, porque pues yo también fui víctima de violencia, ¿verdad? De niña, o sea, de una violencia tremenda, un padre que pues no me tomaba en cuenta por ser mujer, un padre que no fue a verme a la maternidad porque eras niña. Era niña, o sea, cosas que yo prefiero esa toxicidad que viví toda mi vida, esa violencia, yo ya con el tema de mi mamá, sí, prefería alejarme de esto, ¿no? Que finalmente dices, bueno, pero tus hermanos, o sea, tus hermanos crecieron juntos. Sí, sí, pero bueno, ¿cuántas pues, aventuras, cuántas cosas no vivieron que darle la espalda a tu mamá? Sí. Y ni siquiera hacerse presente el día de su funeral. No, absolutamente. Me causa mucha sorpresa. Parece una historia de una película, sí, de una novela. Parece que lo ves nada más en las telenovelas. Sí, claro, y no. Y en la vida real está peor. Está peor. ¿Qué sigue ahora después de que al morir tu mami, esto no termina? ¿O sí? No, claro que no termina. Bueno, eso era lo que ellos pretendían, obviamente, ¿verdad? Por eso estaban estirando los juicios y demás. Y pretendían de que, pues, falleciendo mi mamá, pues ya no hay más. Ya no hay más, ¿verdad? Ya falleció la que estaba argumentando. Pero bueno, yo te quiero decir que actualmente yo estoy representando la sucesión testamentaria de mi madre, ¿ok? Y me nombra como albacea. Entonces, ahorita yo ya estoy muy inmersa en estos meses en los temas legales, en los juicios, porque ahora yo soy la que represento a mi mamá. Sí, mi madre que tanto luchó y que no vio la justicia, bueno, pues vamos a seguir el legado que ella quiso
dejar, ¿verdad? Esa lucha por la que ella tanto sufrió, vamos a continuarlos. Y yo ahora soy la representante legal de el albacea, ¿no? Sí, de doña Olga. De doña Olga, así es, ¿En de qué mi va? madre hermosa. ¿Cuál es el estatus en estos momentos? Pues mira, hasta lo que puedas platicar, ahorita ¿verdad? quiero aprovechar Porque tu sé que, espacio para claro, agradecerle a toda la gente que la sigue en su página de Facebook, La Esposa del Rey del Cabrito. Tiene muchísimos seguidores y yo agradezco mucho a toda la gente la empatía que han tenido para con ella. Tú no sabes la cantidad de gente que no la conoció y que la quieren y que es, bueno, yo agradezco mucho a toda esa gente y quiero aprovechar este espacio. Claro, ¿verdad? claro, adelante. Y toda esa gente y mucha más se preguntan, pues, o sea, mamá nunca habló de juicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella hablaba nada más de su lucha, pero de los juicios no tocaba el tema porque pues ella no sabía de esto, ¿verdad? Yo ahorita estoy un poquito más involucrada en estos meses, ahora con el tema del albaceazgo. Sí, aprender más sobre y, pues, cosas sí, legales, ¿no? Exacto. Entonces, mira, es importante para que la gente sepa cómo va el tema de mi mamá, Ajá. sí, legalmente. Sí, hay 2 juicios civiles, sí, que se han alargado durante estos 4 años porque presentan pues recursos, apelaciones, amparos, una serie de situaciones que van alargando los juicios. ¿Ok? Hay 2 juicios civiles. El tema civil es, uno de los juicios es por ingratitud y el otro por la revocación de la donación Del de entre García. consortes. Del de García. De la donación entre consortes. Ah, sí. ¿Ok? Bueno, entonces, el tema civil, el de ingratitud, ¿cómo va? Bueno, ese se puso en sentencia ya la semana pasada. Ujú. Sí, ese juicio ya... De cuando estamos grabando este programa, que estamos a 11 de noviembre. 11 de noviembre, así es. La semana pasada se puso en sentencia. Ese juicio ya se presentó todo, los alegatos, las pruebas, ya no hay más que aportar a ese juicio. Y ya se cerró y estamos esperando la sentencia del juez. ¿Y es el juicio de alguna ingratitud. fecha para cuando? Pues no se sabe? depende del juez, ¿verdad? Ok. Pueden ser 8 días, 15 días para dar una resolución. Obviamente la resolución que tome el juez, pues de ahí van a venir apelaciones o no sé, ¿verdad? Ujú. Lo que venga. Pero hasta ahorita ese juicio es el que va muy avanzado. También hay 3 juicios familiares, ¿sí? Uno por alimentos, que nunca se le aportaron a mi mamá porque una juez ordenó que se le dieran 100,000 pesos mensuales a mi madre. Ujú. Y pues el señor le daba 30,000 y embargados, ¿verdad? Que se lo embargaron. Entonces él quedó por muchos meses debiéndole 70,000 pesos mensuales. Ujú. Ese es un tema que pues ahí está, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a pasar si llegas, tú y tus hermanos, si llegan a ganar esto, qué van a hacer con ese dinero? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Pues Si la verdad llegan es que a ganar. ni hemos pensado, Maru, porque está muy difícil, o sea, los casos legales Si estás peleando contra estamos Sansón, decía peleando tu mami. contra mucho poder, ¿me entiendes? Poder, pues porque tienen todo el poder, así es. Entonces, no estamos ahorita ni siquiera pensando de que si ganamos, ¿qué hacemos? No, ahorita estamos en una lucha. Sí, está muy reciente el fallecimiento de nuestra madre, Sí. Realmente todavía seguimos en un duelo muy Por tremendo, por un supuesto. vacío muy grande que dejó esta gran mujer que fue mi madre. Y no, la verdad es que tu pregunta, pues no te la puedo responder ahorita porque ni hemos pensado. Primero estamos con lo Claro, que está, ¿verdad? Claro, los lo juicios. legal y entonces es Los lo 3 del juicios juicio de familiares, alimentos. y hay varias carpetas abiertas de investigación por parte de la Procuraduría. Sí. ¿En qué sentido? Porque pues está el blanqueamiento muy directo de mi papá con el hijo. Ujú. Sí. O sea, aquí las 3 personas fueron los defraudadores, ¿verdad? Mi papá, mi hermano y el notario. ¿Ok? En México, 3 o más personas que delinquen o que cometen un fraude ya es una delincuencia organizada. Ahorita el notario ya está llamado a juicio también, ¿sí? Van muy avanzados ya los casos en 4 años, ¿sí? Pero el notario se prestó a muchas cosas y no nada más ellos 3, siguen involucrando a más gente, amigos de mi papá con poder adquisitivo,
¿sí? Donde el notario, por ejemplo, esa propiedad que te digo del poder que fue aparte, pues sí, cuando se demanda, pues van con el notario y hacen como que hizo una permuta 10 días antes de la demanda, o sea, cosas mentirosas, Claro. turbias, Sí. ¿sí? Y luego se lo permuta un amigo con poder adquisitivo y ahora el dueño es el amigo y ahora el dueño se lo vende a una constructora que no existe y van haciendo parches. Sí, están involucrando más gente. estas artimañas legales, Exacto, ¿no? Sí, así es. Y así están, ¿verdad? Para que decir, a ver, ¿cuándo me alcanzas? ¿Verdad? Por eso ha sido un peregrinar. Pues tu pregunta, ¿cómo te la contesto? Pues si están haciendo una cosa y otra para que alcánzame. Va a llegar el momento en que los vamos a alcanzar, Maru, sí, porque no pueden estar. No van a, Sí, mira, no van de a, hecho, a bajar el temor del la- notario número 37, lo quiero decir, Gustavo Nelson Cerrillo, cuando mamá demanda, inmediatamente el notario, pero a la voz de ya, a los 4 meses deja la notaría y deja al hijo como notario y él se queda como suplente. Entrega la notaría, se lava las manos. ¿Por qué? Porque fueron muchas cosas ahí que se hicieron, ¿verdad? Ustedes no van a dejar de luchar, no van a bajar la guardia. No vamos a dejar, y no, en la manera que sea posible, vamos a seguir luchando con todas nuestras ganas y con todo lo que, pues lo que tenemos para que se llegue a un buen puerto, ¿verdad? Papá nunca ha querido un arreglo. Sí, la gente que conocida o cercana nos dice, oye, pues ya lleguen a un arreglo. No, es que ni siquiera eso ofrece. O sea, oiga, pues ya tengan esto, ¿verdad? O a mi mamá en vida. Ten esto y ya, quédate con eso. No, nunca hubo arreglos. Es nada. La Sí. casa donde vivió tu mami. Bueno, la estaban en vida, Él debía decir, la estaban despojando. Te iba a Porque preguntar como papá por se esa divorcia, casa. el 50% es de él. La estaban echando de la casa cuando mamá vivía. Sí. Te lo juro. Sí. Es que este tipo de situaciones que lo decíamos, parece de película, parece de novela. De repente vemos las novelas o vemos estos programas de casos de la vida Sí, real. sí. Y decimos, ay, no, qué exagerado. No, esto es más allá de lo que uno pudiera De lo que pudieras creer o imaginar. pensar. Fíjate, en el tema legal hay una resolución de los tribunales federales, ¿sí? Una resolución bien importante. Los 3 magistrados resolutan, ¿sí? Que el señor no es pobre, como él está argumentando, porque él se blanquea con el hijo. Ahorita el patrimonio completo, el de mi madre lo tiene el hijo y el de mi padre también, porque papá fue saqueando, el hijo más saqueando el chico. patrimonio. Sí, Jaime, sí. Entonces, ahorita papá no tiene nada, todo es de Jaime, ¿sí? Pero porque así papá fue blanqueándose. Claro, de para poder hacer estas artimañas y sí. situaciones, ¿verdad? Bueno, entonces uno de los juicios se fue al Tribunal Federal, ¿sí? Y ahí resolutan los 3 magistrados, es una resolución muy a favor de mi mamá que está metida en todos los juicios, hasta en los penales también, donde dicen los magistrados que el señor no es pobre, como él quiere argumentar, que el señor se empobreció a través del hijo para no cumplir con sus deberes civiles y familiares. Entonces, esa resolución está en pruebas en todos los juicios que hay, ¿verdad? Sí, es muy importante, Maru, esa resolución porque pues está muy, muy a favor de mi mamá. Claro. O sea, todo está muy claro. Digo, la verdad es que es muy claro y esperemos que la justicia, porque confiamos mucho en la justicia de los hombres, y que sí va a llegar a un buen puerto y se le va a hacer justicia a mi madre, que en gloria esté, de verdad. Mira, se encontraron unas cuentas de mi papá. Una cuenta, anduvieron los abogados rastreando y se encuentra una cuenta de 60 y tantos millones de pesos a nombre de mi papá. Que pues de esa cuenta pues es patrimonio, ¿verdad? Bueno, ya no hay dinero en esa cuenta ya no existe, pero se pidió al banco, ¿verdad? ¿Sí? Un estado de cuenta. Pues un estado de cuenta, no, cada cheque que fue girado. Que fue girado y a dónde y con bueno, quién, pues claro. Exactamente. Un historial. Y bueno, pues están a nombre de Jaime, a nombre del notario, los 60 millones de pesos, a nombre de la contadora,
sí, que yo creo que los cambiaban en efectivo, no sé qué harían, pero el caso es de que hay Y esto pruebas sí. contundentes que el blanqueo está ahí, ¿verdad? Entonces, tú vas a seguir demostrando esto con los abogados, con el apoyo también de tus otros 2 hermanos. ¿Sabes si estos videos, porque fueron varios los que hizo tu mami y tú también, después de que ella falleció, te armaste de valor y Sí. diste un mensaje Sí, que muy está ahí fuerte. en la página de Facebook? ¿Crees que Jaime los haya visto? Claro, por supuesto. Yo creo que ellos amanecen viendo la página de mi mamá a ver qué novedades hay, ¿no? En contra de ellos o qué, porque, ¿sabes qué? Mira, déjame decirte que papá crió una pantalla ante la sociedad, ¿sí? Fue un hombre muy exitoso, es un hombre exitoso, pero creó esa pantalla ante la gente y le funcionó, ¿sí? Un negocio exitoso, un hombre de éxito, trabajador, y siempre como que dando a entender a la gente de que era un negocio familiar, los hijos, todo bonito, ¿sí? Y nada más lejos de la realidad, ¿sí? Candil de la calle, oscuridad de su casa, como dicen. Nada más lejos de la realidad. Entonces, esa pantalla, cuando mi mamá hace ese video tan viral, ¿sí? Pues imagínate, ¿sí? Se cae, se quiebra. Sí, entonces Un hombre tan importante en nuestra tierra, en el norte, en Monterrey. No, La y todo gente el cuando mundo, viene Don aquí, Chuy, Don claro. Chuy, la alabanza y todo, y resulta que Don Chuy no es quien dice ser, es una pantalla lo que le dio a la sociedad, que le funcionó para tener un negocio exitoso, un negocio de familia, un negocio bonito, y nada de eso era real. Atrás de eso había el espanto, ¿sí? El miedo, la violencia, todo lo que te puedas imaginar. Horrendo. Lástima que tu mami se fue sin que esto se pudiera resolver. Sí, Maru. Y yo te agradezco mucho el que hayas estado aquí, mi querida Olga, porque está haciendo, por supuesto, lo que tu mami hubiera querido que hicieras, Sí, ¿no? sí. Estás continuando con esto que ella, después de tanto silencio por tantos años, de tanta entrega hacia sus hijos, y esto es una opinión mía, creo que lo menos que tú puedes hacer por tu mami Sí. es seguir levantando la voz y seguir buscando la justicia que ella no vio en vida, pero que seguramente desde donde está, ojalá, lo deseo de todo corazón, llegue esa justicia, Olga. Muchas gracias, Y Maru. quiero pedirle a la gente que comparte este video, porque si bien es cierto, los videos de doña Olga, de la misma Olga Martínez, se han hecho muchos virales y mucha gente se ha enterado de esta terrible historia, este terrible caso de la vida real. Hay mucha gente por ahí que a lo mejor no lo conoce y que es importante darlo a conocer para que no vuelva a suceder, para que no haya más mujeres despojadas de su patrimonio después de haber entregado su vida entera a una familia y a un marido. Gracias. Así es, gracias. Maru, así Olga, un es. mensaje Yo final. te agradezco tanto también que me hayas dado este espacio. Yo te admiro mucho, te quiero Ay, qué mucho. Eres hermosa. una gran comunicadora. Gracias. Sí, eres una mujer grande y me encanta estar en tu espacio. Y que yo me te hayas agradezco invitado. que hayas hablado, claro, de los hechos, pero sobre todo con el corazón. Qué hermoso. Sobre todo con el corazón. Gracias, Olga Vamos a hacerle Martínez Valdés. justicia Vamos a hacerle a doña justicia a doña Olga. Valdés, así es. Esto es La Curiosidad Conecta. Yo soy Maru Lozano Llamas. Gracias, Olga. Gracias a ti. Maru. Hasta siempre. Casa Doctor Food. Pacali, la casa de las hierbas. Presentó